Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 05 Sitio subterráneo. GRYPS, séptimo día, Sirius Domo. Ayato y compañía rompieron con seguridad la tercera ronda y lograron avanzar espléndidamente a la batalla principal. Bueno, todo va bien hasta ahora. Jules, que regresó a la sala de espera, se sentó en el sofá y dijo contenta mientras mostraba una sonrisa cansada. Sí, el estado de nuestro equipo también es bueno, me gustaría que continuara así. Claudia también tenía una expresión algo aliviada. A partir de ahora, Galaxia no mostró signos de haber hecho nada, hasta el punto de que Claudia incluso pensó que podría haber sido solo su innecesaria ansiedad. O la entrevista después del primer partido no fue tan efectiva. En cualquier caso, debería alegrarse de que fuera tranquila y pacífica. Pero, como era de esperar, todos los otros contendientes importantes han ganado sin excepción. Kirin frunció el ceño con ansiedad mientras miraba la mesa del torneo preliminar proyectada en la ventana del espacio. Debido a que todavía quedaban partidos preliminares, los equipos clasificados para la batalla principal aún no estaban decididos, pero favoritos como el equipo de Caballeros de Alas de Plata y el equipo Dragón Amarillo ya se han clasificado con seguridad para la batalla principal. No importa a quién nos enfrentemos, las medidas adecuadas serán necesarias, Con el equipo Lancelot como excepción, los equipos prominentes han ganado a través de sus encuentros y apenas han revelado su verdadera habilidad, pero aún así fue posible hacer algunas mediciones comparando los datos individuales. Bueno, como no conocemos al equipo al que nos enfrentaremos, será mejor tener una reunión después de que terminen los dibujos de mañana, ¿no? Debo ocuparme del dibujo, así que todos, por favor descansen bien mañana. Al igual que el Fénix, el octavo día, también considerado como el mediodía, fue un día de descanso completo y también el día en que se celebraron los sorteos para la batalla principal. Ayato, Ayato, Ayato. Saya le arrancó la manga a Ayato. Quiero que me acompañes de compras en el camino de regreso hoy. ¿Compras? No me importa, pero, ¿qué vas a comprar? Por mi experiencia, creo que será mejor que no salgamos mucho a la ciudad en esta época. La congestión fue asombrosa en el área comercial durante el periodo de la festa. Además, era un entorno duro para Saya que no tenía sentido de dirección. Quiero terminar mis luxes mañana. Pero para eso, las partes necesarias son insuficientes. El trabajo de Saya parecía estar finalmente en la etapa final. Últimamente, Ayato ha estado preocupada por su condición ya que parecía estar trabajando constantemente para ponerse al día, incluso a expensas duerme, pero podría decirse que sería un alivio si una perspectiva estuviera a la vista. Ya veo, en ese caso, supongo que no se puede evitar. La ubicación de la tienda está aquí. Mientras Saya mostraba un mapa con su terminal portátil, Ayato primero confirmó la áspera posición. Está cerca del área de reurbanización. Si se trata de eso no habrá muchos turistas, pero en vez de eso, el orden público no parece tan bueno, así que sería mejor acabar con él antes de que oscurezca. Muy bien. Entonces, vamos de inmediato. Cuando Saya sintió felizmente, empujó a Ayato por detrás. Espera, Saya. Jules y Kirin los miraban a ambos con los ojos mientras miraban. Parecía querer decir algo, pero al poco tiempo suspiraron como si dijeran que no se podía evitar. Los dos, por favor tengan cuidado en el camino. Mientras escuchaba las palabras de Claudia, que los veía con la espalda, Ayato y Saya, que arreglaban sus trajes, salieron de la sala de espera. Gracias por tu patrocinio. Al ser vistos por el dueño de la tienda con una cara sombría, abandonaron la tienda de chatarra. Parecía ser una tienda que se dedicaba principalmente a los lujos de armas de segunda mano y sus piezas de chatarra, especialmente en lo que se refiere a estas últimas, incluso cuando Ayato las veía, ni siquiera sabía para qué se usaban, pero Saya miraba con alegría esto y aquello que había alrededor de la tienda. Sí, hice algunas buenas compras. Parece que me las arreglaré con esto. Saya, que apreciablemente sostenía las partes que acababa de comprar, tenía una cara alegre. Como nota, tanto Ayato como Saya se habían puesto un sombrero como un simple disfraz. Normalmente aparte, actualmente es durante el periodo de la festa, después de todo. Era mejor tener cuidado. Como era de esperar, esta tienda tiene un buen surtido de productos. Valió la pena venir aquí especialmente. Por tu forma de hablar, has venido aquí antes.
Cuando Hayato se lo pidió casualmente, Saya asintió. Sí, una vez el año pasado para comprar el regalo de cumpleaños para mi padre. No me digas que viniste aquí sola. El pobre sentido de dirección de Saya era fuerte. Él no pensaba que ella podía llegar sola, aunque tuviera un mapa y un navegador. Hice que Kirin viniera conmigo en ese momento. Oh, ya veo, espera, si es así, deberías haberle preguntado a Kirin-chan hoy también, ¿cierto? MMM. Saya hinchó sus mejillas con estas palabras. No entiendes los sentimientos de una chica como siempre, Hayato. Lo siento. En primer lugar, aunque no hemos salido los dos desde que éramos niños. Ahora que lo mencionó, podría haber pasado mucho tiempo desde que él salió de compras con Saya así. Ya veo, pero, de alguna manera no se siente realmente así. Cuando recordó el tiempo en que eran niños, pasaba casi todos los días con Saya. Aunque había el hecho de que sus casas estaban una al lado de la otra, esto se debía a que el pobre sentido de la dirección de Saya era prominente desde ese momento y a que los padres de Saya le pidieron que hiciera varias cosas. Y a cambio, Hayato, a quien su padre le prohibió asistir al dojo, hizo que Saya lo acompañara en su práctica de esgrima. Cuando sacó ese tema, Saya sintió con nostalgia. Oh, sí. Aunque dije que era más compatible con un arma, Hayato me hacía blandir una espada temerariamente era horrible. Ja 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 ja, pero, pensé que había fracasado, aunque lo dijera yo mismo. Después de todo, la tasa ganadora de Saya ha aumentado considerablemente desde entonces. Cuando Hayato le enseñó lo básico del estilo dragón brillante a Mahiri para que ella le ayudara con su práctica, Saya inmediatamente lo absorbió y además de eso, llegó a adaptarla a su propio estilo. Utilizó el combate a corta distancia como ayuda para disparar, por lo que la densidad entre la ofensiva y la defensa aumentó considerablemente. Saya y Hayato tuvieron muchos combates de una u otra manera, pero Hayato fue el que más victorias tuvo en ese entonces. Pensándolo bien, fue a partir de esos días que se intensificó el intercambio de boletos de los deseos. Aunque Saya debería haber entrado oficialmente en nuestro dojo. Incluso en esos días, tenías habilidades de por lo menos el nivel elemental, y si hubieras continuado a una hora, podrías haber subido a las técnicas ocultas. Pero entonces, Hayato notó una extraña presencia. Esto es. Una mirada desde atrás de ellos, sin embargo, desapareció tan pronto como Hayato lo sintió. ¿Cuál es el problema? No, no es nada. Vamos. Como indirectamente dio una señal con sus ojos a Saya, quien parecía desconcertada, mientras lo decía, la intención parecía haberse transmitido con eso solo. Mientras caminaban un rato, aunque débiles, volvieron a sentir una vez más la presencia de atrás. Estamos siendo apuntados. No hay duda de que nos están siguiendo. Por casualidad, son esos tipos de los que Enfield habló. Saya pareció sospechar si Galaxia ha establecido algo. De hecho, no era de extrañar que pensara así, ya que estaba el incidente de Gustav Mallowen y Esseltania. Pero, aunque no estoy seguro. No lo creo. ¿Por qué? Este sentimiento, yo también lo he experimentado antes. Varias presencias no. Particularmente peligrosas. Hayato sintió un ambiente similar a los que lo siguieron a él y a Silvia durante el festival escolar. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez debido a que esta área estaba cerca del área de reurbanización, las cifras de personas eran notablemente pocas en comparación con el centro del área comercial. Aunque hasta cierto punto había tráfico de peatones, parecía difícil mezclarse con la multitud de gente y sacudir esas presencias. La última vez, Silvia y Hayato se habían separado en dos direcciones diferentes, pero eso estaba fuera de discusión ya que estaba Saya esta vez. Más bien, separarse de Saya sería problemático. En ese caso. Entonces, deberíamos dejarlo claro. Mientras Saya se detuvo mientras Hayato estaba perdido, ella se volvió. Entonces respiró hondo y de repente gritó. Chicos, por allí. Salgan. Aguanta, Saya. No importaba cómo lo miraras, era demasiado contundente. El transeúnte se detuvo, preguntándose qué había pasado y los ojos se les acercaron, a Hayato y Saya. ¡Oh mierda! Fuimos encontradas. Retirada. Retirada. Luego, el grupo que se escondió detrás de un edificio y observaba la situación levantó voces de pánico y corrió hacia la parte de atrás del callejón. Hayato, los estamos persiguiendo. Ah, cielos. Ciertamente le preocupaba la identidad de la otra parte, pero perseguirlos aquí era demasiado arriesgado. Había una posibilidad de que fuera algún tipo de trampa y, para empezar, actualmente era el periodo de la festa. Por lo tanto, no podían permitirse el lujo de causar problemas. Sobre todo, fue justo después de haber terminado un encuentro hoy.
A pesar de que fueron capaces de resolver el encuentro por sí mismos sin tomar demasiado tiempo, él podría exagerar mucho teniendo en cuenta su energía de sobra. Dicho esto, naturalmente Hayato corrió tras ellos de mala gana, ya que no podía dejar solo a Saya. Saya. Cuando llamó a Saya corriendo al frente, ella giró su cabeza solo un momento y gritó. Hayato. Esos tipos son inesperadamente rápidos. Si solo fuera fuerza en las piernas, Saya parecía ser superior, pero no podía alcanzarlos fácilmente, probablemente porque estaban en un callejón. Viendo que se movían por el complejo camino sin ninguna vacilación, probablemente estaban familiarizados con él. Lo que me recuerda, algo como esto también había sucedido durante el Fénix del año pasado mayor que. Aunque, porque esa vez había escapado con Priscila, que se había enredado con matones, era todo lo contrario a partir de ahora, donde estaba en el lado de los cazadores. Antes de que se diera cuenta, los edificios abandonados estaban en filas en el vecindario y ya no había presencia de gente. Parecían haber entrado completamente en el área de reurbanización. El hecho de que, cada vez que veían la espalda de las figuras de los que estaban persiguiendo, inmediatamente desaparecieron de nuevo, se repitió varias veces, y luego salieron del callejón. Y aparecieron en un camino relativamente grande. Saya, que se adelantó, bajó la velocidad y Hayato la alcanzó. Mirando de cerca, los edificios derrumbados bloquearon el camino, resultando en un callejón sin salida. Antes de eso, un grupo de 5 personas que aparentaban ser niñas estaban paradas frente a Hayato y Saya. Ellos, Hayato y Saya, no sabían quiénes eran ya que sus rostros estaban ocultos con gafas de sol, pero sus uniformes y placas de la escuela, si no estaban camuflados, es decir, eran sin duda de Queenval. ¿Qué significa que sus identidades son, y entonces? Fufufufu, en el centro del grupo de 5 niñas, la niña que parecía ser la líder sonrió sin miedo. Nos perdimos. Con estas palabras, las otras 4 niñas se hundieron en el suelo de una sola vez. Ah. Parece que sí. Aunque pensé que estaría bien que Milu estuviera a la vanguardia. Cielos, danos un respiro, líder. Hayato no lo entendía realmente, pero como era de esperar no podía sentir sed de sangre de ellos. Al menos, no parecía haber una fuerte hostilidad. ¿Quiénes son ustedes? Como lo pidió Hayato mientras estaba perplejo, después de mirarse unas a otras, las niñas formaron un círculo y comenzaron una especie de discusión. ¿Qué hacemos? Ahora que se ha llegado a esto. Seremos regañadas por el presidente de la junta otra vez. Así que, podríamos. Ahora francamente. Hayato y Saya esperaron 5 minutos mientras escuchaban trozos de su conversación que se filtraban. Ejem. Probablemente porque ellos terminaron su charla, la chica que parecía ser la líder se quitó las gafas de sol después de aclararse la garganta de forma anormal, y las otras 4 chicas la siguieron un poco más tarde. ¿Cómo pensaba? Es el equipo Rusol que, Hayato suspiró por el resultado esperado. Quizás Saya también se lo esperaba, resopló con una cara sombría. ¿No te sorprende? Milo le parpadeó los ojos cuando se sorprendió. Cuando se habla de un grupo de 5 chicas de Queenval justo en medio de las batallas por equipos, lo que se asociaría a eso era Rusolke. Además, si las 5 tallas de las niñas eran casi similares a los datos que él conocía, no tenía sentido, aunque se disfrazaban hasta cierto punto. Era demasiado obvio. Lo que significa, está espiando después de todo. Al decirlo, les miró con ojos de reproche. Aunque no era como si estuviera prohibido en particular, pero no ha oído hablar mucho de los participantes haciéndolo ellos mismos. Fue básicamente el bando de la academia el que recolectó la información, porque sería problemático si llegara a haber una disputa. Sin embargo, Milo agitó su cabeza con una cara desconcertada. No, no es eso sin embargo. Una extraña atmósfera floreció entre ambas partes. Líder, idiota. A pesar de que la otra parte nos malinterpretó, debiste estar de acuerdo. Aunque la muchacha de menor estatura. Mónica la reprendió, Milue, que reveló una cara asumiendo una actitud desafiante, dijo que la sacudiera. Está bien. Podríamos dejarlo claro aquí ahora mismo, así, incluso nos sentiremos mejor. Mientras Milue daba un paso hacia adelante, ella empujó un dedo a Hayato. Amahiri Hayato. Cuéntanos qué tipo de relación tienes con Sylvia Lineim. ¿Qué? Hayato se encogió involuntariamente a la pregunta inesperada. Ojo, también me interesa. Por alguna razón, incluso Saya volvió sus despreciativos ojos hacia Hayato. No, incluso si me preguntan qué tipo de relación tenemos. En primer lugar, ¿por qué a las chicas les importa eso? Eso es, nos apetece. Era una razón extremadamente deliberada, pero entonces no necesitaba responder tan bien. Lo siento,
pero no pretendo responder a algo privado. Como él se negó rotundamente a hacerlo, Tulia se adelantó. ¿Qué has dicho? Ya que no puedes responder, entonces como se esperaba significa que estás engañando a Silvia, ¿no? Mentiroso. Tenemos pruebas, ¿sabes? Tenías una cita con Silvia en el último festival escolar, ¿no? Bien, bien. Mónica y los demás te vieron con sus propios ojos, ¿sabes? Ustedes dos caminaban mientras coqueteaban. Detrás de las dos chicas altas, Paivi y Mónica le lanzaron burlas mientras agitaban los brazos. Hayato. Los ojos de Saya también estaban algo fríos. Además, ¿estás en una cita con esta chica hoy? Eres el enemigo de las mujeres. Conoce tu vergüenza. Seductor. Maníaco sexual. ¿Por qué solo conoces esas palabras? A pesar de que fue insultado terriblemente, la chica aparentemente tímida que se quedó callada hasta ahora, Maulena se metió con calma. Lo siento mucho. Ese Maulena rápidamente inclinó su cabeza. Parecía más razonable. Verás, si te explico brevemente. Amahiri-san, ahí está, hay muchas mujeres a tu alrededor, ¿verdad? Así que todas estamos preocupadas por si Silvia-san está siendo engañada por ti. Siento mucho que hayamos preguntado algo en privado, pero creo que todos nos sentiremos aliviadas si nos explica su relación con Silvia-san. Incluso si me pides que te explique, Hayato le arañó la nuca preguntándose qué debía hacer. Solo le presto mi fuerza a Silvia, en realidad no tenemos esa clase de relación. ¿Qué quieres decir con prestarme tu fuerza? Eso es, no puedo decírtelo. Silvia buscando a su maestra, Úrsula Svento, era un problema privado. Hayato no podía darse el lujo de revelarlo solo para protegerse. No podemos consentir con tal explicación. Desde luego, Milo le gruñó, pero entonces Saya se adelantó como para cubrir a Hayato. No, estoy bien con eso. Saya. En otras palabras, esto significa que Hayato ha vuelto a meter el cuello en algo problemático. Saya giró solo su cuello para mirar hacia atrás a Hayato y sonrió un poco. Ja 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 ja. Bueno, sí. Sí, entonces no se puede evitar. Luego, cuando volvió a mirar al frente, empujó su dedo hacia los miembros de Usorke como lo hizo Milue antes. Chicas, estáis malinterpretando a Hayato. Así que, para con tus falsas acusaciones. ¿Por qué lo cubres? Aunque él también podrías haber jugado contigo. Hayato es ciertamente denso, entrometido y de corazón blando y, por lo tanto, es bastante descuidado con las consecuencias de sus acciones. Pero no es una persona que engañe o haga esos trucos a alguien. Lo sé mejor que nadie. Gununu. Qué descarada, aunque seas pequeña. Una apariencia infantil es mucho mejor. ¿Qué? Las miradas de Saya y Milo chocaron entre sí. En ese momento, Hayato sintió repentinamente la oleada de un prane fuerte. ¡Cuidado! Los miembros de Usorke saltaron hacia atrás ya que lo notaron un momento antes de que Hayato hubiera levantado la voz. Inmediatamente después, un golpe de espada corrió a través de los restos de edificios que bloqueaban el camino y se derrumbó con un estruendo estruendoso. ¡Cielos, qué fastidio! Una espinosa voz que haría que aquellos que la oyeran, al ser atrofiados, resonase desde dentro de la nube de polvo que se elevaba densamente. Oye, Medurone. Está muy bien aquí, ¿no? La que había aparecido al pisar los escombros de los edificios abandonados era, contrariamente al tono violento, todavía una muchacha joven. Tendría más o menos la misma edad que Hayato y compañía. Tenía el pelo largo despeinado, los ojos como una navaja de afeitar brillante y una gran espada con una forma siniestra se agarraba a la mano de ella. Si no me equivoco, es. Hayato recordó a la chica y la espada grande. Si es así, entonces ella fue sin duda la que liberó ese corte antes. Por favor, no te precipites tanto, Roberica. ¿Qué te trae a usar inútilmente tu poder en tal lugar? La que apareció detrás de ella era una chica con el pelo bien cuidado, contrariamente a la primera chica, y que llevaba gafas. Esta chica era un poco mayor que la primera y tenía unas proporciones maravillosas y un ambiente tranquilo. Eres ruidosa, solo quiero volver rápido. En primer lugar, tú eres la culpable porque quieres ir a un lugar así. Eres muy grosera por hablar así en este lugar. Ese lugar es el memorable terreno donde Riberio Sama una vez obtuvo su gloria. Así que, es natural que al menos lo compruebe con mis propios ojos, no. Como si hubiera un significado en meras ruinas. ¡Qué inútil! La chica de pelo despeinado lo escupió. Oye, tú. ¿Qué haces de repente? Es peligroso. Tulia levantó una voz de protesta contra la niña. De hecho, un paso en falso y los miembros de Usorke se habrían visto atrapados en el colapso de los escombros, así que uno podría entender que ella quería presentar al menos una queja. Ja.
Pero cuando la chica frunció el ceño ante su voz, K. En el momento siguiente, ella corta la distancia a Tulia y le clava una punta en el abdomen a Tulia. Además, la chica pateó sin piedad a Tulia, que dobló su cuerpo, como no podía soportarlo, volando hacia un lado. Ga. La basura no tiene derecho a quejarse conmigo. ¿Quieres morir? La muchacha dijo con voz fría y fría que resumaba como la oscuridad del invierno a Tulia, que fue arrojada contra la pared de un edificio. Y entonces, levantó casualmente la gran espada que tenía en su mano derecha. Esperen. Milo entró para detenerlo, pero era tarde. La chica bajó su gran espada, y justo antes de su punta estaba a punto de perforar el pecho de Tulia. Estás realmente loca, ¿sabes qué? Hayato, que quitó su sello, entró y bloqueó la espada malvada con Cerbersta. Además, cuando Saya, que desplegó una pistola de mano tipo Lux, giró el hocico hacia ella, la niña se distanció mientras hacía clic en su lengua. Son todos los estudiantes mercenarios de temperamento rápido. Cuando Hayato activó Cerbersta, la muchacha Roberica, que era el medio ofensivo del equipo. Helgen retorció su cara en desagrado. Helgen fue un equipo mercenario que participó en el GRYPS del Instituto Re Wolflag. Fue miembro de HRMS, que fue una importante PMC de Re Wolf Kiretsu y ya ha establecido su participación en la batalla principal también. Debido a que él revisó sus encuentros como uno de los equipos más destacados, Hayato naturalmente también recordó por lo menos las caras y los nombres de los miembros. S. Ugerlux. Ah, ya veo. Si no me equivoco, tú eres. Equipo de Enfield de la Academia Seidokan, Amahiri Hayato alias Murakumo y Sasami Yasaya. Las chicas de allí son el equipo Rusorke de la Academia de Chicas Queen Ball, no. La chica con gafas Medurone, indiferentemente, giró estas palabras mientras continuaba las palabras de Roberica. Aunque ambos tenían la insignia escolar de espadas gemelas, el uniforme que llevaban no era de Re Wolf. Sus trajes rojos eran la ropa ceremonial de HRMS. Tal vez usted no lo sepa, pero a los participantes en la festa se les prohíbe participar en peleas privadas en lugares sin campos de protección durante el periodo festa. Solo tu actuación es suficiente para hacer que pierdas tus derechos de participación. ¡Ja! ¿Y qué? Eso no me importa. Más bien, me sentiré aliviada con eso. Roberica levantó su gran espada con ambas manos mientras ignoraba la advertencia de Hayato. Bersevern era el Ugerlux que se dice que fue utilizado por el actual representante de HRMS Riberio Perato, que una vez había ganado el Blindbolus en su periodo activo. Aunque fuera una orden, no tenía ninguna intención de seguir con el juego de tales basuras desde el principio. Llamas de odio y mala voluntad parpadearon en los ojos de Roberica, y su pierna derecha gradualmente acortó a distancia. Detente, Roberica. Una nueva silueta que aparecía desde el otro lado de los edificios abandonados. Tenía una complexión bastante grande y vestía la misma ropa que Roberica y Medurone. Probablemente era incluso más viejo que Medurone. Si Hayato no estaba equivocado, era el líder del equipo Helgen. Había de nuevo dos siluetas esperando detrás de él. Neville-Ward, no te metas en mi camino. No puedo hacer eso. Si fuéramos descalificados aquí, también causaría problemas a Dirk Dono. ¿Cómo si me importara un cerdo así? En otras palabras, quieres decir que aplastarás la reputación de Riberio-sama. Roberica, ¿quieres que nuestro maestro pierda la cara? A la sensación de intimidación puesta en estas palabras, Roberica giró su cara con una mirada irritada. TCH. Por alguna razón, parece que has estado irritada desde que llegaste a este pueblo. No, desde que conociste a Minerville y a esa chica llamada Bakamilla Minato. Humph. No tiene nada que ver con esas basuras. Yo solo, como Roberica empezó a decir con incomodidad, Tulia pasó por encima del costado de Hayato y levantó su Ugerlux de tipo guitarra mientras agarraba su cuello. Una cuchilla ligera tipo Trident se despliega desde la parte del cuerpo. Bastarda, ¿cómo te atreves a pegarme? Juaja. ¿Qué? Parece que tienes agallas. Roberica, que bloqueó su golpe con Bersevern, sus ojos se llenaron de malvada intención y levantaron una risa llena de alegría. Todo el mundo, prepárense para apoyar. Roger, ok. Al mirar, los otros miembros de Rusol que ya han desplegado sus Ugerluxes respectivamente y se han preparado para la batalla. Esperen, todos. ¿No has oído las palabras de Amahiri desde antes? Si peleamos aquí, podríamos ser descalificados, ¿sabes? Solo Maulena pidió desesperadamente controlarse, pero los otros miembros parecían haberle hecho oídos sordos. Cállate, Maulena. Nuestra camarada ha sido herida, así que no hay forma de que lo pasemos por alto. Milue, con los ojos ardiendo de rabia, instaló un Ugerlux tipo guitarra como Tulia.
A diferencia de Tulia, su Uger Lux desplegó una espada tipo espada ligera. Hayato, esas chicas están locas. Saya, que llegó hasta el lado de Hayato con cautela mientras colocaba su arma, murmuró y se quedó asombrada desde el fondo de su corazón. Parecía que era bastante serio ya que hacía que incluso Saya, a quien también se le conocía por no conocerse a sí misma, llegara a decir eso. Estoy de acuerdo, pero supongo que no podemos dejarlo como está. Si uno lo juzgara objetivamente, porque hay posibilidades de que otros equipos pudieran enfrentarse y aplastarse entre sí en el GRYPS, así que la mejor opción era irse y aprovechar su lucha. Dicho esto, dado que Hayato ya ha estado involucrado en esto, sería irresponsable que solo ellos huyeran aquí. Por encima de todo. Oye, no huyas, Amahiri Hayato. Parece ser el más duro. Roberika miró fijamente a Hayato. No importa cómo lo pensara, no parece que ella obedientemente les dejaría irse. Dios mío, hasta el último de ellos. Mientras tanto, mientras Nevillegord suspiraba sin casi cambiar su expresión, el maná circundante se arremolinó con una intensa fuerza. No me digas que es un Dante. Al menos, por lo que veían de sus partidos en los preliminares, no debería haber usado algo parecido a una habilidad. Si ese es el caso, lo ha escondido bastante bien. Hagan todo lo posible para evadirlo bien. No quiero ser descalificada aún, ¿ves? Mientras Nevillegord levantaba su mano derecha, se formó una enorme masa de roca sobre él. Su tamaño superaría fácilmente los 30 metros. Bloqueando el sol que estaba a punto de ponerse, su sombra era suficiente para envolver a todos los presentes en el lugar. ¡Uva! Espera un minuto, espera un minuto. Todos, retrocedan, retrocedan. Aunque Milue gritó, mientras entraba en pánico, Nevillegord bajó el brazo sin preocuparse. Al mismo tiempo, la roca, que permanecía inmóvil en el aire, descendió como si hubiera perdido su apoyo. ¡Jajajajaja! Tú eres la que ha ido demasiado lejos. La risa alegre de Roberika fue ahogada por un sonido rugiente y sordo de los oídos y la conmoción. Hayato no podía evitar cubrir su cara con sus brazos debido al violento viento violento. Igual a cambio de escena iguala. Están realmente locos, esa gente. Después de esperar a que se asentara el polvo, que fue arremolinado, Hayato puso Cerbersta en el estado de preparación y lo devolvió al sostenedor en su cintura. Ante sus ojos, un gran agujero, probablemente del tamaño de un bloque, estaba abriendo la boca. La habilidad de Nevillegord había destruido la capa exterior del suelo. Aunque el terreno del área de reurbanización se convirtió relativamente quebradizo porque no se realizaba el mantenimiento periódico, no era algo que se pudiera destruir tan fácilmente. El poder utilizado para destruirlo era insondable. Y al mirar al otro lado del gran hoyo, el equipo Helgen, incluyendo a Nevillegord, se quedó ahí mientras observaban el lado de Hayato. Había bastante distancia hasta el lado opuesto del hoyo, y no era algo que ni siquiera un Genestella podía saltar. La habilidad utilizada fue probablemente para que ambos bandos estuvieran separados así, y no hubo intención de atacar. Por supuesto, sin embargo, aún era bastante fuera de lugar. Después de poco tiempo, el equipo Helgen dio la espalda y se fue en dirección opuesta. Pero, solo una persona, Roberika permaneció sola y miró fijamente a la dirección de Hayato, pero en poco tiempo, ella alcanzó a los otros miembros con pasos renuentes mientras se daba por vencida. Es un equipo al que no quiero enfrentarme si es posible. Murmuró así mientras limpiaba el sudor que resumía. Hola a todos. ¿Estás bien? Como si respondieran a la llamada de Tulia que estaba detrás de Hayato, voces cortas fueron levantadas de aquí y de allá. Los escombros de los edificios derrumbados se esparcieron por todas partes debido a la conmoción que se acaba de producir, y la escena desolada del área de reurbanización se hizo más desoladora. Bueno, entonces volveremos pronto, también, ¿eh? Saya. Miró a su alrededor, pero no podía ver la figura de su amigo de la infancia cerca. A juzgar por las habilidades de Saya, no debería haber sido una situación que ella no pudiera evadir. Aún así, cuando Hayato estaba a punto de sondear los alrededores con el estado de cognición, mientras estaba preocupado, recibió una llamada a su terminal portátil. Hayato, ¿estás bien? Sí, Saya, Gracias a Dios. ¿Tú también, estás bien? No, más bien, ¿dónde estás ahora? Al abrir la ventana del espacio, la cara de Saya se proyectó, pero la imagen estaba mezclada con ruidos y era terriblemente oscura. No lo sé, pero probablemente bajo tierra, en algún lugar por aquí, creo. Un subterráneo. Cuando se acercó al borde del hoyo hasta el límite y lo miró, no era tan profundo. Unos 20 metros más o menos. Cuando Hayato cayó en el subsuelo junto con Kirin antes, llegaron hasta la zona de balasto, que es la parte más baja de Asterisk. Esta vez, pareció haberse detenido en relativamente poco tiempo.
Niveles superficiales como un paso subterráneo o un canal de drenaje. La roca creada por la habilidad de Neville Ward ya se ha vuelto a desintegrar en maná y no quedó nada de ella. Sin embargo, había muchos agujeros que conducían a pasajes subterráneos enterrados bajo los escombros. Además, el colapso parecía continuar incluso ahora. Así que estás encerrada en algún lugar, ¿eh? Esto es bastante problemático. No es como si no pudiera volar escombros de este grado con mi Lux. No, si destruyes descuidadamente algo, no sabemos dónde se derrumbará, así que es peligroso. Aunque ni siquiera sabían lo profunda que era, sería mejor no hacer nada descuidado. Entonces, pensemos en otra manera. Oh, también, aunque no es muy importante, tengo otra cosa que reportar. ¿Qué es eso? Al mismo tiempo que Saya frunció el ceño sutilmente, la voz de Tulia resonó por detrás de Hayato. Estamos encerradas. El líder del equipo Rusol que está a mi lado. Cuando miró hacia atrás, también se abrió una ventana del espacio delante de los miembros de Rusol que formaban un círculo, y allí se proyectó la cara de Milue, que parecía que iba a llorar en cualquier momento. Entonces, ¿solo están ustedes dos allí? Parece que sí. Como los otros miembros de Rusol que lo notaron, dirigieron simultáneamente sus miradas hacia Hayato. Esto se está volviendo cada vez más y más problemático. Cuando Hayato reveló una sonrisa irónica, se rascó la punta de la nariz mientras meditaba. De todos modos, por ahora, rescatarlos a los dos es la prioridad. A las palabras de Maulena, todos asintieron con la cabeza, incluido Hayato. Incluso pensando. La situación sabia, porque ahora no era el momento de discutir, Rusol que también consintió en una tregua temporal. Sin embargo, Hayato no tuvo nada en contra de Rusol que desde el principio. Normalmente, creo que deberíamos contactar a los guardias estelares y esperar al rescate, pero... Rechazado, rechazado. Si haces eso, descubrirán que Mónica y compañía pelearon aquí. Mónica rechazó rotundamente la sugerencia bastante correcta de Hayato. A pesar de que, de forma anormal, se le hincharon las mejillas, sus ojos parecían muy serios. Bueno, no es como si tuviéramos gente común involucrada en esto, así que no creo que solo una pelea privada nos haya privado de la calificación, pero no hay duda de que el presidente de la Junta nos regañará severamente. Maulena se agachó la cabeza con un suspiro, pero inmediatamente la levantó y dijo como si se hubiera decidido. Pero, aún así, estoy de acuerdo con la sugerencia de Amahiri-san. La seguridad de los dos viene primero después de todo. Espera, Maulena. Mónica hizo un gesto desagradable. Cielos, Tulia, di algo. No, también voto a favor de la opinión de Amahiri. Pero, Tulia exhaló con una cara renuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es frustrante, pero le debo una deuda a Amahiri por haberme salvado antes. No puedo ser desagradecida. Como ella lo dijo mientras se sonrojaba levemente, abruptamente se volvió la cara hacia otro lado después de mirar a Hayato una vez. También voto a favor. Gununu. Estás demasiado enrollado cuando se trata de cosas distantes como siempre, Paibi. A pesar de que Mónica pisó el suelo como si fuera una niña, después de un corto tiempo dejó caer los hombros de manera intranquila mientras se daba por vencida. Sí, lo tengo. Está bien si haces lo que quieres. A pesar de que Mónica pensaba por el bien de todos a su manera, yo seré el malo si estoy en contra. Su figura, cuando pateaba una piedra mientras estaba enfurruñada, parecía la de un niño. Aunque, según los datos, Mónica debería ser la más antigua de los miembros de Rusolke. Eso es bueno y todo, pero... parece imposible esperar al rescate. Sin embargo, Milo y Saya, que fueron proyectados en la ventana del espacio, lo dijeron con tímidas voces. ¿Qué quieres decir con imposible? Maulena no podía ocultar su inquietud. Bueno, hemos estado oyendo un sonido inquietante desde hace un rato. Para decirlo sin rodeos, no parece que el techo aguante. ¿Quieres decir que se derrumbará de nuevo? Mientras Hayato miraba, Saya asintió. Sí. Pero, el pasaje continúa más profundo, así que podemos ir allí. Los aspectos del bloque subterráneo de Asterisk eran diferentes de un área a otra con respecto a la profundidad. Aunque la red de metro era muy densa en la sección central, apenas pasaba por el borde exterior de la zona residencial. Había al menos una ruta que estaba conectada a las terminales del distrito central. Por el contrario, mientras que los pasajes subterráneos y los canales de desagüe se enredaban como un laberinto complejo, se extendían en todo el subsuelo de Asterisk. Pero por razones de seguridad, la situación actual es que los detalles no se hacen públicos. El bloque subterráneo estaba bajo la jurisdicción de la División de Mantenimiento de Instalaciones, y las comunicaciones generales se cortaron esencialmente allí.
El hecho de que Saya y Milue fueran capaces de comunicarse así fue probablemente porque estaban cerca del gran agujero abierto, y si se movieran en las profundidades, sería difícil mantener el contacto tal como está. En otras palabras, Saya y Milue vagarían por los laberintos subterráneos sin poder mantenerse en contacto con Hayato y compañía como están. Preguntaré por si acaso, pero ¿qué hay del sentido de la dirección de Milue-san? ¿No lo viste cuando estábamos corriendo hace un tiempo? Ya veo. Esto significa que las dos niñas son iguales, con un pobre sentido de la dirección, deben ser agregadas a las condiciones actuales. ¡Uva! Se oyó una voz de pánico desde el otro lado de la ventana del espacio. Al mirar, Milue acababa de esquivar, por la anchura de un pelo, los escombros que caían del tamaño de un puño. Parece que es seriamente malo. Nos las arreglaremos de algún modo de nuestro lado, así que, como Saya dijo hasta allí, el ruido de la ventana del espacio se hizo más intenso y pronto se apagó por completo. Hayato y compañía, que se quedaron, solo podían mirarse en silencio, como lo hacen los rostros llenos de ansiedad. Igual a Igual a cambio de escena igual a aunque las luces pálidas se encendían a intervalos regulares en el pasillo subterráneo, era difícil decir que la cantidad de luz era suficiente, ya que el pasaje mismo era ancho. En el espacio oscuro y empapado, solo los pasos de las dos chicas hicieron eco. Oye, espera. Si no me equivoco, te llamas Asamiya, ¿verdad? Estás caminando muy rápido. Como si se escondiera en la espalda de Saya, Milue, que seguía con pasos nerviosos, protestó con una cara a punto de llorar. No hay ninguna necesidad de que te espere. Saya contestó llanamente como tal, buscando una salida que conectase a la superficie mientras vigilaba atentamente. Había oído que había terminales de comunicación para uso de emergencia para aquellos que habían perdido su camino en el bloque subterráneo, pero que aún no podía encontrar una especie de terminal. No eres tú, sino Milue. Bueno, eso también es un nombre artístico. Eso no importa. Puedes seguirme si quieres, pero no quiero oír quejas. De ninguna manera. No puedo soportar un lugar así. De hecho, Milue, que dirigía sus ojos en todas las direcciones cobardemente y atareadamente, parecía estar bastante asustada. Sin embargo, aunque quedó perturbada debido a un intruso repentino, se miraban el uno al otro hasta hace poco tiempo. Aunque Saya no tenía la intención de continuar en esta situación, no significaba que quería llevarse bien con Milue. Sobre todo. Te diré una sola cosa. ¿Qué? Mientras Saya se detenía y miraba hacia atrás, Milue retrocedió medio escalón y se dejó intimidar por su mirada. Los enemigos de Hayato son mis enemigos. Si quieres hacerle algo malo a Hayato, no te mostraré misericordia. Entonces, Milue replicó hoscamente. Como dije, Amahiri Hayato es. Lo tengo. Si dices hasta allí, entonces te contaré a fondo el esplendor de Hayato. Cuando empezó a caminar de nuevo, Saya levantó su dedo índice y empezó a hablar. Esto fue cuando tenía unos 7 años. Fue cuando estábamos entrenando con Arune en la colina al fondo de nuestras casas. ¿Por qué había sido descuidado? Tengo que escucharlo sin importar qué. Si quieres, no me importa que sigas adelante, ¿sabes? Cuando Saya la urgió como tal, Milue miró fijamente a la oscuridad ante sus ojos, y luego se tragó su saliva. No, por favor déjame escucharlo por todos los medios. Muy bien. Mientras Saya sintió fríamente, volvió a hablar con fluidez para iluminar a Milue sobre el esplendor de Hayato. Y entonces, probablemente caminaron durante una hora entera. Y cuando vi a la valiente figura de Hayato correr allí en el último minuto, era como un caballero sobre un caballo blanco. Terminó. Cuando Saya interrumpió repentinamente su propia historia y se detuvo, Milue preguntó con voz sin poder con cara de cansancio. Este lugar es diferente. Saya se agachó y señaló hacia el suelo. Algunas huellas nuevas todavía permanecían junto a la pared. ¿Huellas? Pero, ¿por qué solo aquí? Polvo. Cuando Saya rastreó el suelo con su dedo, el polvo manchó su dedo. Pero, fue solo en esta área donde el polvo cayó. No me digas. Cuando Saya se levantó, puso su oreja en la pared y la golpeó varias veces. Cuando se dio cuenta de que finalmente hubo una extraña reacción, un pesado sonido resonó, una parte de la pared se deslizó lentamente y apareció un nuevo camino. ¿Una puerta oculta? ¿Por qué hay tal cosa aquí? El polvo probablemente cayó en esta área cuando esto fue movido. En ese caso, esta puerta oculta no debe haber sido utilizada durante mucho tiempo.
Y había alguien que lo abrió hace poco. Saya murmuró para sí misma. Hey, hey. Hay algo dentro. Cuando volteó su mirada hacia las palabras algo emocionadas de Milue, había una discreta puerta plateada oscura a solo unos 5 metros de profundidad delante de la puerta oculta. Cuando Saya y Milue intercambiaron miradas, se acercaron cuidadosamente sin que ninguno de los dos asintiera. ¿No es acaso un ascensor por casualidad?, dijo Milue mientras la alegría se manifestaba a través de su voz. Ciertamente parecía un ascensor a primera vista. Si ese es el caso, tal vez podrían salir a la superficie así. Pero es sospechoso, no importa lo que pienses al respecto. Bueno, eso es verdad, pero Milue hizo un cambio completo y tejió sus cejas mientras lo decía en voz baja. Parecía que sí, e inmediatamente se tiró de puerta con el dedo. Entonces la puerta se abrió con un sonido apagado y apareció un espacio acogedor de 2 metros cuadrados. Mira, 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 es un ascensor después de todo. No sé si eres cobarde o atrevida. Tengo miedo de los fantasmas. E incluso cuando pienso, no sé lo que no sé, así que nada empezará si no actuamos. Aunque era un comportamiento descuidado, había algo de verdad en su dicho. Incluso si deambularan por el pasadizo subterráneo de esta manera, no sabían si realmente encontrarían una salida. Solo hay un botón dentro también, ¿eh? ¿Qué hacemos? Debería intentar presionarlo. Por 1 centavo, por 1 libra. Deberías hacer lo que quieras. Saya también subió al ascensor y se preparó para lo peor. Muy bien, entonces aquí aprieto. Cuando Milue presionó el botón, la puerta se cerró y el ascensor comenzó a moverse con una angustia de chirrido. Inmediatamente se dieron cuenta. ¿Es esto por casualidad? Está cayendo. No tenían fuerza de voluntad para hablar más allá de eso. Como ambas permanecieron en silencio durante bastante tiempo, ya sea porque la velocidad del ascensor no era tan rápida, o porque bajó hasta un lugar muy profundo, o porque era simplemente un problema del sentido del tiempo de sus cuerpos, el ascensor finalmente se detuvo y la puerta se abrió. Inmediatamente después, Saya y Milue se quedaron sin palabras. Esto se debía a que lo que se extendía por ahí era un espacio tan amplio que difícilmente se podía pensar que fuera el suburbano un campo como una etapa antes de que cualquier reparación o actualización se extendiera ante sus ojos. La diferencia que tenía de una etapa estándar sería su forma hexagonal y también el hecho de que los pilares estaban en sus esquinas. El techo era sorprendentemente alto y los 6 pilares, con una pálida fuente de luz incrustada, se erguían sobre los alrededores como si lo atravesaran. El ascensor recorría el interior de un pilar, y Saya y Milue pusieron los pies desde allí hasta el campo mientras se quedaban boquiabiertas. Pero, la puerta del ascensor se cerró en cuanto salieron de él. Cuando pensaron, oh mierda. Ya era demasiado tarde, la puerta estaba completamente cerrada y no había vuelto a abrir. En primer lugar, incluso algo así como un botón no se podía encontrar alrededor. Uguababa. ¿Qué hacemos? Milue estaba claramente nerviosa, pero Saya se quedó en silencio y lentamente miró a su alrededor para investigar y explorar. Cuando volvió a mirar a su alrededor, el campo estaba bastante desolado y los pilares estaban a punto de derrumbarse. Los escombros de varios tamaños fueron esparcidos aquí y allá y desde la escena y la atmósfera estancada, se podía inferir que este era un lugar que fue abandonado hace mucho tiempo. No me digas que este lugar es. Al levantar la mirada, se proporcionó un espacio similar a un asiento de audiencia a una altura que pasaba por alto el campo, y eso convirtió la corazonada de Saya en convicción. Eclipse. Mientras recordaba una historia que escuchó de Hayato, Saya avanzó al centro del campo. Eclipse era un torneo de batalla armada ilegalmente que se dice que una vez se celebró en algún lugar de Asterisk. Una llamada sombra, festa, donde se desarrollaban batallas sin reglas que podrían llamarse como si se mataran unas a otras. Y se decía que la hermana mayor de Hayato, Amahiri Haruka, luchó allí, y fue derrotada. Saya avanzó como si se dejara guiar por algo y encontró algo que estaba debajo de los escombros, donde ella pasó sus ojos por casualidad. Gafas con lentes rotos y un marco doblado. Después de mirarla fijamente, Saya la levantó, la sacudió y, después de envolverla cuidadosamente en un pañuelo, la metió dentro de su bolsillo. Oye, no me dejes sola, tengo miedo. Oh, ¿qué pasa? A la pregunta de Milue que corrió tras ella, Saya levemente agitó la cabeza y contestó. No es nada.
y lo que es más importante, debemos buscar una salida. Entonces, después de quién sabe cuánto tiempo ha pasado. Dios mío, estoy cansada. Fue Milue quien se rindió primero. Mientras se sentaba sobre los escombros cercanos, se quejó mientras estiraba las dos manos flojamente. No hay nada como una salida en cualquier parte. Era ciertamente como había dicho Milue, buscaron hasta cada rincón y esquina de este campo, pero no encontraron nada que pareciera una salida. Este campo tenía forma de chincheta y estaba soportado por pilares como si flotara desde el fondo de la fosa del cilindro. Una brecha cuyo fondo no se veía yacía entre el asiento del público, y parecía que no era posible saltar sobre él. No sirve de nada, aunque grites. Esperemos por ayuda. Saya lo dijo, y también se sentó para apoyarse en los escombros. Llegó a la misma conclusión que Milue. Es decir, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. En todo caso, ¿por qué resultó ser así? Es originalmente culpa de ustedes porque vinieron a causar problemas para Hayato. Como dije, eso fue. Muy bien. Continuemos la historia de hace un rato. Esta vez, te contaré la historia de cuando me perdí en la ciudad durante las vacaciones de verano. Se hizo de noche y también empezó a llover, así que yo, que no podía hacer otra cosa que caminar por ahí. Guau, lo siento, lo siento. Ya lo tengo. Entiendo lo suficiente lo bueno que es Amahiri, así que por favor. Entonces, está bien. Cuando Saya lo dijo, Milue suspiró grandemente. Suspiro, mientras decía algo así, de repente me dio hambre. Ah, así es. Mientras la expresión de Milue se iluminaba repentinamente, revoloteó alrededor del bolsillo de su uniforme. Tada. Iba a llevarme las galletas que me dieron que no podía comer en casa hoy. Esto es genial. Lo que sacó con mucho ánimo fueron 2 paquetes de galletas compradas. Ya veo, ya veo. Eso es genial. Cuando Saya la ignoró porque no le importaba, después de que Milue mirara fijamente las galletas durante un tiempo. Oye, tú. Toma esto. Al decir eso, le tiró un paquete de galletas a Saya. ¿Por qué me das esto? Mientras lo atrapaba rápidamente, Saya miró fijamente a Milue. Milue no debería tener ninguna obligación de compartir esto con Saya. Bueno, claro que tenía la intención de comerlo todo solo al principio. Ciertamente, si algo Milue probablemente tenía tal carácter. Pero, de repente pensé. Estos tipos aparecen a menudo en las películas, pero no es muy poco guay. Así que lo encontré detestable. Era muy simple, por eso fue una razón que sorprendió a Saya. Lo tengo. Lo aceptaré con gratitud. Dicho esto, Saya inclinó la cabeza. Ambos se comieron las galletas en un abrir y cerrar de ojos, y entonces el tiempo en que no hacían nada fluía como tal. Al poco tiempo, Milue, que se apoyaba el mentón en las manos mientras estaba aburrida, le preguntó a Saya en tono informal. Sea como sea, cuando se trata de Amahiri, te pones muy nerviosa, ¿eh? ¿Es tan importante para ti? Por supuesto, ¿significa eso que te gusta? Bueno, puedes decir eso. Saya asintió. En ese caso, ¿por qué no lo agarras apropiadamente? Aunque se sonrojó un poco, Milue preguntó. Eso. No tiene nada que ver contigo. Mientras ella estaba a punto de continuar como tal, Saya cambió de opinión. Porque no quiero atar a Hayato. Ni siquiera ella sabía la razón, pero lo dijo antes de darse cuenta. Realmente no lo entiendo. Milue cruzó ambos brazos alrededor de la parte posterior de su cabeza con una cara asombrosa. En cuanto a mí, cuando hay algo que quiero, haré cualquier cosa para conseguirlo sin importar lo que pase. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Por supuesto, es obviamente el asiento del número 1 del mundo. Mientras Milue se levantaba de entre los escombros, apretó fuertemente los puños. El número 1 del mundo. Saya ladeó la cabeza en un rompecabezas al no saber de qué hablaba Milue. Al fin llegué tan lejos. Después de superar a Silvia, entonces yo seré la cima. Lo que tú llamas la cumbre. Ah, música, G. Después de escuchar el nombre de Silvia, Saya finalmente lo entendió. Pero al mismo tiempo, surgió una pregunta diferente. Pero, ¿por qué lo atacaste verbalmente a Silvia Lineheim? Como dije, eso es. Milue vaciló abiertamente en hablar y apartó la mirada, pero al cabo de un rato, dijo con una cara seria. Silvia es una persona a la que tanto anhelamos.
creo que probablemente sea así no solo para nosotras, sino también para casi todos los estudiantes de Queenval. La voz de Milo estaba más tranquila de lo que ha estado hasta ahora. Saya no la interrumpió y la urgió a seguir con solo su mirada. Hasta hace 3 años, éramos completamente novatas sin ninguna reputación en absoluto, pero Silvia ya se llamaba la diva del mundo en ese momento. Por eso un día lo superaremos. Pensé que, para ese propósito, haría cualquier cosa y creo que incluso ahora también. Eso es verdad. Milo respiró una vez allí y luego volteó su mirada hacia arriba. Pero, si Silvia está siendo engañada por un tipo malo, ¿no es lamentable para ella? También es verdad que lo pensé. Te estás contradiciendo a ti misma. O quizás debería alguien decir que ella era demasiado honesta con sus sentimientos entonces y allí. Bueno, tienes razón, pero está bien, ¿no? En ese momento, haremos lo que queramos con todo nuestro poder. Por supuesto, además de eso, también obtendré todo lo que quiera. Y entonces, no habrá ningún problema. Declaró Milue, mientras volvía a su tono habitual al final. Después de todo, si tuviera que contener mis sentimientos, un día me arrepentiría. Saya abrió los ojos de par en par a estas palabras mientras estaba sorprendida. Antes de que se diera cuenta, extendió su mano sobre lo que había puesto en su bolsillo interior. Arrepentirse, G. Eso es correcto. Vamos, a menudo se dice, ¿verdad? En vez de no hacer nada y lamentarlo, es mejor hacerlo antes de lamentarlo. Milue sonrió refrescantemente mientras mostraba sus dientes. Saya contestó a eso con una sonrisa irónica. En ese caso, haz lo mejor que puedas para poder derrotar a Silvia Lineheim. Eso no va muy bien, ¿sabes? Ya sea música o ranking, solo estaría bien si pudiéramos estar por encima de ella en al menos uno de estos dos. Milue soltó sus hombros con soltura. Saya, que miraba a un Milue así, suspiró levemente y dijo con una expresión asombrada. En mi opinión, ustedes pelean en la misma arena que Silvia Lineheim. Si realmente quieres ganar sin importar qué, no es que no tenga ninguna idea. ¿Eh? ¿Realmente? ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Saya empujó a un lado a Milue, que se agarró a ambos hombros hasta el extremo de agarrarlos firmemente, y aclaró su garganta. Logros de la festa. Logros. Silvia Lineheim aún no ha ganado una festa. Bueno, había un monstruo en Lindwolus, en el que había participado después de todo. No hace falta decir que hablaba de la bruja venenosa, correcto. Mientras Silvia Lineheim se fije en el Lindwolus, la posibilidad de que sea así es mínima. Y en ese punto, hay una posibilidad para ustedes. Ya veo, si ganamos el GRYPS, entonces. La cara de Milue se iluminó repentinamente. Pero esta vez será imposible para ustedes. Así que haz tu mejor para el próximo y después. ¿Cómo sabes que será imposible? Porque esta vez ganaremos el GRYPS. Cuando Saya lo dijo directamente, la expresión de Milue cambió completamente de su sonrisa y levantó los ojos. ¡Guau! Tú también deberías hacerlo mejor para la próxima vez. Seremos nosotras los que ganemos esta vez. Eso no va a pasar. Cuando las dos chicas se miraron y sus miradas comenzaron a brillar, en ese momento. Dios mío. Pensar que ustedes vinieron aquí de verdad. Una voz mezclada con un suspiro resonó repentinamente por detrás. Cuando se dieron la vuelta apresuradamente, una mujer de mirada digna estaba saliendo del ascensor del pilar de allí. Capitán de guardia. Elga Lindbell, Saya y Milue quedaron atónitas. Más atrás de Elga, también estaban las caras de Ayato y los miembros de Rusoulke. Saya. Milue. Todas se acercaron a las dos chicas con una sonrisa de alivio y deleite. Es bueno que los dos estuvieran a salvo. Elga también reveló una leve sonrisa en esa escena, pero su voz y su semblante cambiaron inmediatamente a uno severo. Sin embargo, este lugar está fuera de los límites. No, un lugar al que no puedes acceder. Haré que me digan en detalle cómo entraron aquí.